Hola, soy José Ramón Cosío y estaré en Conecta, Campos del Pensamiento. Ahí los espero. Desafortunadamente en nuestra sociedad enfrentamos una gran cantidad de fenómenos de violencia, violencias desde luego generadas por el crimen organizado, violencias que se dan al interior de las familias, violencia en las empresas, en las escuelas, en las calles, en una gran cantidad de ámbitos. El derecho lo que hace es tratar de prevenir en primer lugar la realización de conductas violentas mediante el señalamiento de penas. Es decir, quien cometa el delito de lesiones, el delito de homicidio, una violación, etcétera, cualquiera de estas formas de violencia respecto a los seres humanos puede ser sancionado con tantos años de cárcel más una reparación del daño. Esa es una primera forma. Desde luego también se pueden presentar otras maneras que no necesariamente terminan en el derecho penal. ¿Qué pasa si un padre agrede a sus hijos? No vamos a pensar el caso sexual que tenía una clara consecuencia penal, sino una agresión reiterada de carácter psicológico. El derecho civil en este caso prevé la posibilidad de una pérdida de la patria potestad respecto a esos hijos. Es decir, lo digo de forma muy simplificada y metafórica, ese señor deja de ser padre de ese niño por su indebido comportamiento. Y así sucesivamente se prevén las cuestiones. Lo que el derecho hace básicamente es amenazar a las personas bajo la idea de una sanción económica o a la libertad. En otros países del mundo, inclusive con la privación de la vida, en el nuestro no está previsto esto, para tratar de detener esas sanciones o esas acciones. Ahora, una vez que se comete, se lleva a cabo un proceso, puede ser un proceso civil, un proceso penal, un proceso administrativo, se impone la sanción y se sanciona. Ahí viene una parte muy interesante del derecho. El derecho también ejerce violencia respecto a las personas, pero lo ejerce de una manera que se considera legítima. El sistema de prevención tiene sentido si y solo si es eficaz la amenaza, es decir, el sujeto que va a cometer la conducta violenta, la acción violenta, sea esto un homicidio, sea unas lesiones, en fin, cualquiera de las modalidades de acción violenta, supone que puede ser atrapado, voy a usar esta expresión, por el derecho. Pero si al final del día la realización de una conducta no tiene la posibilidad de ser sancionada, es decir, estamos en una situación de impunidad, pues finalmente el sujeto deja de considerar la amenaza del uso de la fuerza como una variable, digamos, para la realización de su conducta. Lo pongo en términos muy simples. Yo pienso realizar una acción delictiva, digamos una acción en la forma de violencia, pero sé que la probabilidad de ser identificado, atrapado, procesado y finalmente sancionado es muy baja. ¿Por qué me representaría yo como una restricción a mi conducta si sé que es muy poca la probabilidad de ser atrapado? Este es uno de los temas centrales del incremento de la violencia cuando los sujetos realizan las conductas y quedan en condición de impunidad los actos que realizaron. Este también me parece que es un asunto central a discutir. Una de las soluciones que resultan más fáciles a veces a la clase política es, frente a determinado tipo de conductas que desde luego son reprobables y que empiezan a tener un índice muy alto de realización, pensemos en feminicidios, por ejemplo, la clase política suele pensar es vamos a aumentar las penas de prisión. En lugar de ser 20 años, que sean 50, en lugar de que sean 50, que sea cadena perpetua, en fin, este tipo de acciones que se han visto. Y la verdad es que esto no tiene ningún sentido si no van acompañadas, repito, de un conjunto de medidas que terminen con la impunidad. La única forma es que aquel que realice una conducta sea, desde luego, en un juicio donde se respeten todos sus derechos, en un proceso adecuado, ser identificado, ser acusado, ser procesado, ser sentenciado y después ponerlo en la cárcel. Si esto se logra y la sociedad o los miembros de la sociedad que imaginan cometer un delito se dan cuenta que la realización de ciertas conductas
es eficaz, es perseguida eficazmente y sancionada eficazmente, entonces sí se ha observado que tiene una disminución esa incidencia delictiva en las estadísticas mundiales. De otra forma, inclusive se piensa que precisamente una salida fácil es el aumento de los años de prisión, el aumento de las multas, el aumento de la reparación del daño, pero como a nadie se atrapa por ello, puede tener un momento donde disminuyan un poquito la realización y después vuelve a alcanzar el nivel más o menos normal. Esto es lo que se ha observado en esta estadística. Entonces, más que aumentar las penas, lo que se trata es de hacer eficaz todo el sistema de procuración, primero, y después de impartición de justicia para sancionar a aquel que efectivamente haya llevado una de estas conductas en lo que estamos hablando ahora, vinculadas con la violencia. Bueno, desde luego yo considero que México tiene años viviendo una democracia, sobre todo una democracia representativa electoral. Las elecciones son mejores que en el pasado, se respeta más el sentido del voto, gana quien debe ganar en este sentido, hay medios de impugnación que funcionan en términos generales bien, pero una correlación directa entre democracia y persecución eficaz del delito no se da. Hay países muy poco democráticos donde tienen una buena persecución del delito, hay países altamente democráticos con buena persecución del delito y otros altamente democráticos con mala persecución del delito. Creo que son dos variables que hay que construir separadamente. Lo que me parece que la democracia le da a la persecución de los delitos es su legitimidad. ¿Por qué? Porque democráticamente, a través de los representantes electos adecuadamente, de manera libre, secreta, directa, etc., se establecen los supuestos que esa sociedad considera reprobables. En esta sociedad no es permitido violar a los hombres o a las mujeres. Ese ejercicio de la forma de la violencia está señalado. En esta sociedad que lo haga será sancionado con tantos años de prisión. Perfecto. Eso me parece que le genera una legitimidad muy importante a lo que nosotros le llamamos el tipo penal, es decir, a la descripción de la conducta que se considera reprobable. También la democracia ayuda a generar legitimidad a los juzgadores. No son unos jueces designados indebidamente, no son unos jueces designados antidemocráticamente, sino se siguieron los procesos de designación. Es decir, creo que la democracia le da una cobertura general a la función de la justicia, pero la justicia tiene que hacer su trabajo con independencia de la condición democrática. Nosotros no tenemos una justicia popular. No nos preguntamos, como en el Evangelio, si queremos salvar a Cristo o a Barrabás, o como se llamaran los sujetos que están participando. Aquí simplemente la persona que es detenida, procesada, sentenciada, siguiendo ciertas formas jurídicas construidas democráticamente, merece el castigo, con independencia de si esa persona resulta o no popular, resulta o no simpática, resulta o no agradable. Es una formalización de todos aquellos contenidos generados desde la democracia. Yo creo que así es como la democracia juega. Creo que sería muy peligroso suponer que tendríamos que democratizar las instituciones judiciales, los procesos judiciales, porque entonces a final del día no estaríamos imponiendo una racionalidad jurídica a ciertas conductas, a ciertas formas de sanción, sino simplemente estaríamos extendiendo la condición democrática para preguntar en la asamblea a quién queremos sancionar y a quién no, y por qué motivos sí y por qué motivos no. Creo que sí es muy importante entender esta relación entre democracia y justicia. La democracia lanza, construye, soporta la justicia, pero la justicia, una vez que está construida y soportada democráticamente, tiene su propia racionalidad, tiene sus propios caminos de actuación. Entonces yo creo que la primera función de una sociedad, de una universidad, de una institución educativa, es formar bien a las personas que van a actuar como profesionales del derecho. El derecho, como todas las profesiones, en la actualidad es un ejercicio muy sofisticado. A veces las personas creen que para ser abogado basta memorizar las cosas. Eso yo creo que nunca tuvo realidad histórica, pero menos ahora, donde es muy fácil acceder a cualquier fuente de información para personas de un estrato socioeconómico moderado inclusive, pues tienen internet, tienen varios medios. Entonces, esta idea de que es un problema de memoria, de repetición o de argumentación así sin sentido, no es verdad. Hay que participar en la construcción del derecho desde la profesión. Ahora, en la actividad judicial no solo participan abogados, participan muchas profesiones, participan médicos, participan ingenieros,
participan químicos, participan físicos, biólogos, etcétera, como peritos. Entonces, todos estos conocimientos se tienen que depositar, se tienen que construir, se tienen que poner en el proceso para que sea eficaz. Otra forma importante me parece que las universidades, que son los grandes centros de pensamiento crítico en el mundo, debieran también ser mucho más serias en cuestionar, en identificar los problemas, en señalar los defectos de las propias instituciones de justicia cuando están trabajando. Y esto también a veces no es verdad. Yo en ocasiones observo que se hacen críticas personales a los juzgadores, a los funcionarios, pero no se hace una crítica a la manera en la que funciona. Decir que un funcionario es corrupto es importante, desde luego, y señalar si tiene acciones específicas, donde hubo una apropiación indebida de los recursos públicos, donde hubo un arreglo de favores con los empresas privadas, eso me parece importante, pero señalar los defectos generales del funcionamiento institucional más allá de las personas, esto me parece central y en muchas ocasiones no se observa. Entonces creo que estos son dos papeles importantísimos para las instituciones de educación superior.